A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué hace que un país sea, pues eso, un país? Es una de esas preguntas que parece que tenemos clarísima, pero en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que tiene mucha más miga. Venga, vamos a meternos de lleno a ver qué encontramos. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido por 6 puntos clave. Primero, intentaremos definir qué es exactamente un Estado. Después veremos cuáles son sus ingredientes básicos, sus pilares. Hablaremos de cómo nacen y cómo desaparecen, de las distintas ideas sobre su origen. Nos meteremos en terrenos más sentimentales como la nación o el patriotismo y al final veremos cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con el Estado. Empezamos por el principio, que en este caso es lo más complicado, ponerle palabras a algo tan fundamental, algo que organiza nuestras vidas por completo. Y, para empezar fuerte, nada mejor que esta definición de Max Weber, que es un clásico. Fijaos bien, lo que nos dice es que el Estado es el único que, dentro de sus fronteras, tiene permiso para usar la fuerza de forma legal. Pensemos en la policía, en el ejército, solo ellos pueden. Esta idea, el monopolio de la violencia legítima, es absolutamente central para entender todo lo demás. Vale, ya tenemos una definición potente. Ahora vamos a desmontar el Estado como si fuera un mecano para ver cuáles son sus piezas imprescindibles. Para que exista un Estado, hacen falta sí o sí estos 3 elementos. Es como un taburete de 3 patas. Necesitas gente, o sea, una población, un trozo de tierra, un territorio con fronteras claras, y un poder político, alguien que mande y organice el cotarro. Si falla una de estas 3 patas, el taburete se cae. El Estado simplemente no existiría. Y aquí llegamos a una de las confusiones más habituales. Mucha gente usa Estado y nación como si fueran lo mismo, pero no lo son. El Estado es, digamos, el hardware, la estructura política, las leyes, las instituciones. La nación, en cambio, es el software, es un sentimiento, una comunidad de gente que comparte una cultura, una historia, un idioma. A veces coinciden, claro, pero hay muchísimos estados con varias naciones dentro y naciones repartidas por varios estados. Porque los estados no son eternos, ni mucho menos. Tienen un ciclo vital. Nacen, evolucionan y a veces desaparecen. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto es súper interesante y es uno de los grandes debates. Imagina que mañana surge un país nuevo. ¿El resto del mundo está obligado a reconocerlo si cumple las 3 condiciones que vimos antes? ¿O es una decisión que cada cual toma por sus propios intereses? Pues bien, la realidad es que la práctica internacional se inclina más hacia lo político. Reconocer a un nuevo Estado es una decisión voluntaria, no una obligación legal. ¿Y cómo muere un Estado? Pues básicamente cuando pierde uno de sus 3 elementos esenciales. Esto suele pasar de 3 maneras, o bien por fusión, cuando 2 o más países se juntan para formar uno más grande, por incorporación, cuando uno es absorbido por otro, o al contrario, por fragmentación, cuando un Estado se parte en varios trozos nuevos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos hemos acabado organizándonos en estados? ¿Es algo natural? ¿Es un invento? Hay varias teorías que intentan darle una respuesta. La idea más antigua, la que viene desde los filósofos griegos, es que el Estado es algo natural. Dice que somos animales sociales y que el Estado no es más que la evolución lógica de grupos cada vez más grandes. De la familia pasamos al clan, del clan a la aldea y así hasta llegar al Estado. Es una forma de organización inevitable. Luego, en la Edad Moderna, le dieron una vuelta completa a esta idea con la teoría del contrato social. Esta dice todo lo contrario, el Estado no es natural, es un pacto, un acuerdo. La gente, para no vivir en un caos de sálvese quien pueda, decide de forma racional ceder un poco de su libertad a un poder superior a cambio de que éste garantice orden y seguridad para todos. Y claro, no podía faltar la perspectiva del conflicto. Para pensadores como Marx y Engels, el Estado no es ni algo natural ni un pacto para el bien común. Para ellos, el Estado es una herramienta, un instrumento creado por la clase social dominante para oprimir a las demás y mantener sus privilegios. Una visión, como se ve, mucho más crítica. Bueno, pues dejemos un momento las leyes y las teorías políticas para meternos en un terreno mucho más emocional, el de los sentimientos que nos unen, o no, a un lugar y a una comunidad. Aquí hablamos de patriotismo, ese sentimiento de afecto, de lealtad, de pertenencia a un lugar que llamamos patria. Es esa conexión emocional con la tierra, con su gente y con su cultura. Para que no suene algo abstracto, esta cita de una mujer boliviana lo explica de maravilla. Para ella poner la bandera es un gesto de alegría, de celebración. Es como ponerse un gorrito de fiesta en un cumpleaños, una forma de decir, estoy orgullosa de esto, soy parte de esta celebración. Pero ojo,
que esto no se vive igual en todas partes ni en todas las épocas. Por ejemplo, en ese mismo estudio se veía que, mientras que las generaciones mayores vivían estos gestos como un acto de orgullo genuino, muchos jóvenes lo sentían más como una obligación social, algo que hay que hacer porque toca, pero quizás sin tanta carga emocional. Y con esto llegamos al último punto. Vamos a bajar de lo general a lo particular para ver cuál es el vínculo formal, el que sale en los papeles, entre una persona y un Estado. Esa relación legal tiene nombres concretos. La nacionalidad es el vínculo jurídico, lo que te ata legalmente a un país, lo que te da un pasaporte. La ciudadanía va un paso más allá. Es lo que te permite participar en la vida política, votar, y también te impone deberes. Y luego está la situación dramática de la apátrida, la persona que ningún Estado del mundo reconoce como suya, dejándola en un limbo legal terrible, sin derechos básicos. Pero como decíamos, ese sentimiento de pertenencia puede torcerse y volverse peligroso. Y aquí es donde entran conceptos como el chauvinismo. Esto es, básicamente, un patriotismo llevado al extremo, a una creencia narcisista de que lo tuyo es superior en todo a lo de los demás, sin ninguna autocrítica. Si el chauvinismo es la creencia, el jingoísmo es la acción. Es cuando ese patriotismo extremo se usa para justificar una política exterior agresiva. Es, en pocas palabras, cuando el amor a la patria se convierte en una excusa para la guerra y la dominación de otros. Y la deformación final y más peligrosa es la xenofobia. Aquí ya no se trata solo de creerse superior, sino de tener miedo, odio o rechazo al que es diferente, al extranjero. El amor a lo propio se ha transformado directamente en odio a lo ajeno. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la reflexión final. Queda claro que entre sentir un orgullo sano por la propia cultura y comunidad y caer en estas deformaciones tan peligrosas, hay una línea muy fina. La gran pregunta que nos queda es, ¿dónde la trazamos? ¿En qué punto exacto se cruza esa frontera?